¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a la Letra Suelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química de la UNAM, Un Minuto, un Libro y Lazos Químicos. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de programas de relaciones tóxicas, en este caso esta relación tóxica tan interesante que es la del arte y en este caso el mercado. Esto que parece hasta un oxímoron que nos ha llevado a plantearnos cuál es el papel del arte como tal, de los críticos, pero también del mercado, de la mercadotecnia, de las ventas, en fin, ¿no? Dentro de todo este panorama capitalista que vivimos, pero también un poco vamos a revisar qué ha pasado con otros regímenes. Y nosotros vamos a tratar de ir tocando este tema a partir de esta relación que se crea como un artista, donde el artista quiere proyectar prácticamente su pensamiento, su filosofía, su tiempo, pero a su vez el mercado es el que lo proyecta, el que lo da a conocer, pero muchas veces sin esas intenciones de dar a conocer ellos, sino más bien como una relación meramente, un intercambio comercial meramente, y se crean modas, tendencias y obras que no podrían pasar un examen de prácticamente de estética. Bueno, pues valen millones de dólares o de euros, en este caso, o de pesos, ¿no? Cada una de estas obras. Entonces, ¿cómo se pelea o cómo lidia, en este caso, el artista, el arte, toda esta parafenaria que hay atrás de él, pero también del mercado y esta circulación de bienes artísticos que ahora, pues, lo tenemos muy presente, ¿no? Con obras que se venden en millones de dólares. Bueno, vamos ahí, ya saben, cualquier sugerencia, cualquier comentario, nos pueden dejar aquí en los comentarios, pueden suscribirse si pueden a nuestro canal aquí de La Letra Absuelta y pues soy Arturo Ramírez, vamos a ver arte y mercado, esa relación tóxica, nada estética. Bueno, el arte y el mercado obviamente parecen como términos antagónicos, cuando en realidad se utilizan y se utilizan muy bien porque obviamente los artistas tienen que dar a conocer su difusión a través de diferentes formas, ya sea museos, ya sea galerías, eh, corredurías, subastas, en fin, y obviamente para ello debe de haber un mercado. Pero estamos hablando en este caso del arte contemporáneo, es decir, del arte que se genera en estos años, prácticamente en este siglo. Pero, ¿qué pasaba anteriormente? Pues, ¿cómo era la venta de las obras de arte? Muy bien, pero empecemos con algunas definiciones. Por ejemplo, el arte. ¿Qué entendemos por el arte? Pues el arte nosotros lo entendemos como es una expresión creativa que muchas veces busca desafiar normas, expresar emociones profundas o explorar nuevos territorios conceptuales o estéticos, ¿no? Digamos que esa es su esencia y es una definición muy simple. Pero el capitalismo de mercado, todo esto, ¿qué entendemos por ello? Es obviamente un sistema que logra maximizar el beneficio económico y obviamente esto implica que el arte a su vez se vuelva un producto que puede ser vendido, mercantilizado y consumido en masa. Si no, pues no tiene razón de ser, ¿no? En ese sentido, muchos artistas, por ejemplo, entran en este proceso de comercialización y muchos de ellos, a pesar de que lo pueden sentir como una amenaza a la pureza de su obra, de sus conceptos, de lo que ellos quieren estar expresando, pueden también verse presionados por ajustar esta creatividad o sus conceptos o su forma de expresar sus pinturas, esculturas, danza, música, en este caso,
cómo puedan afectar y cómo pueden ajustarse para, por ejemplo, lograr tener una gran demanda comercial y que sean conocidas sus obras. Una de las situaciones que hizo explotar mucho la polémica entre el arte y el mercado fue una acción que hizo curiosamente un grupo de rock muy famoso, el grupo Metallica, cuando sus fundadores, Lars Ulrich y en este caso el baterista de la banda y su compañero, en este caso James Hetfield, lograron hacer una subasta impresionante de obras de arte que ellos habían coleccionado y que habían adquirido a través de estos años de tocar y de hacerse famosos, ¿no? Obviamente es una banda increíblemente exitosa y pues tiene millones de dólares. Entonces, hicieron una gran subasta, vendieron todas las obras, se hicieron doblemente millonarios de lo que ya eran y en este caso dices uno, pues eso fue una acción, pues bien, no pasa nada, cualquier coleccionista hace exactamente lo mismo. Pero resulta que un poco antes, Lars Ulrich había logrado un exitoso ataque legal contra una empresa, Napster, que distribuía música, es decir, quizá ustedes son muy jóvenes, pero era cuando uno se conectaba a la computadora, bajaba esto que es una especie de conexión con otras computadoras, una red, y entonces uno podía compartir su música con otras personas. Entonces, este sistema pues lo baja, en este caso, Lars Ulrich, hace todo un mecanismo, hace que lo bajen, hacen que quiten la página y aparte hace que Napster le paguen una multa. En ese sentido, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues obviamente habla un poco de la hipocresía del artista. Es decir, por un lado te puedes ser millonario vendiendo obras de artes de otro, pero tu arte obviamente no lo puedes compartir porque también necesitas generar millones de dólares a través de él, pero no con tus fans, no compartirlo, sino compartirlo a través del mercado y un mercado regulador bastante fuerte, un mercado que sobreestima las obras, que crea tendencias, crea marketing, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, ese es lo que, ese punto, esa acción de este músico, pues es lo que pone un poco el foco sobre cómo el artista utiliza el mercado o si el mercado utiliza al artista. Obviamente la cuestión que tenemos que definir es que sí hay una oposición entre estos dos conceptos, entre los artistas y el capitalismo o entre el arte y el mercado. Obviamente tienen una relación de oposición y aunque es una relación compleja, también hay que matizarla porque también son independientes en ciertos aspectos. Y bueno, ¿cómo se manifiesta esta tensión? Primero, por una parte, existen la creatividad y la comercialización. Eh, el arte, en esencia, decimos, es una expresión creativa, ¿no? Que tiene muchas veces que desafiar las normas y expresar emociones profundas y explorar nuevos territorios conceptuales y estéticos. Y por otra parte, también lo decimos, el capitalismo busca maximizar el beneficio económico y obviamente esto implica que se convierta en un producto disponible para ser vendido, mercantilizado o obviamente consumido en las masas. Esta masificación que se hace del arte y que por ejemplo lo vemos con las obras de Andy Warhol, que con esta cuestión del arte pop se fabricaban obras al por mayor, pero bueno, también ya desde el siglo XIX, principios del siglo XX, se acostumbraba. Por ejemplo, Rodin hacía 7 copias de sus obras, incluida esta magnífica Puerta al Infierno, que tiene una Slim, y obviamente se distribuían en para diferentes clientes. Entonces, obviamente había una relación de un mecenazgo con
digamos, muy marcado en el siglo XIX también, en forma de comercio. Ahora, en la actualidad, pues lo seguimos viendo, ¿no? Este mercado que se crea, obviamente, desde el surgimiento de la burguesía, pues obviamente antes de la burguesía, el arte era una representación más simbólica, tenía unos orígenes religiosos, un tanto de representación de la actividad, un poco como documento de lo que pasaba, pero también de esta ornamentación paranoica de los reyes, bueno, entre los faraones, de los príncipes, de las monarquías y de los gobernantes, incluido, por ejemplo, aquí en Mesoamérica, ¿no? Con los tlatoanis en fin, toda esta representación que mezcla esta cuestión del poder con lo místico, con lo religioso, con la ornamentación para demostrar esta diferencia entre los simples mortales y una inmortalidad que ellos esperaban. Entonces, obviamente, el arte hasta la Edad Media comienza a tener ya unos elementos que vemos a ver claramente que ya van a corresponder a unas necesidades de un mercado que se empieza a generar, o una necesidad que se empieza a generar. Entonces, cuando llega la burguesía, empieza a formar por allá del siglo XIV y ya con el Renacimiento comienza a florecer un mercado donde hay artistas que son tomados por mecenas, ya sea por príncipes o por burgueses, que necesita cada uno diferenciarse. Entonces el arte deja de ser este arte sacro dedicado para las iglesias meramente y comienza a darse un aspecto muchísimo más amplio de valor, de un valor que va a tener un valor de cambio, un valor de uso, y entonces los artistas se van a vender al mejor postor, al que les dé, ¿no? Obviamente esas obras no las van a ver el pueblo, no es una obra para el pueblo, es una obra principalmente para estas élites que están tanto en la monarquía, tanto en la iglesia, tanto en la burguesía. Entonces, obviamente, empieza a ver ya un mercado muy pequeño, pero que va a ir creciendo, así como fueron creciendo los bancos con el comercio veneciano y la ruta de la seda, también el arte va a empezar a recorrer, va a ir a moverse. Entonces, por ejemplo, digamos, para citar como esta primera globalización va a hacer que vengan y vayan piezas y así como se vendían seres humanos en esta época y especies y todo, pues también se vendían algunas de las piezas que se iban encontrando o que se tenían, por ejemplo, como el jade, que tenía un valor diferente para los mesoamericanos, pero al llegar a Europa, pues comienza a tener un valor diferente, un valor de joya o de piedra preciosa, o obviamente, no nada más es el mineral, sino es el trato artístico que hay atrás de la piedra, es decir, las piedras trabajadas tienen muchísimo mayor valor y también algunas piezas que empiezan a traer ornamentaciones que se utilizaban en estas culturas prehispánicas, pues también empiezan a ser tratadas como arte. eh, y empiezan a ser valoradas. Entonces, Europa vive en este momento esta etapa donde principalmente se piensa regresar todas esas piedras, por ejemplo, como de Benín, regresarlas a sus países. Por ejemplo, Alemania regresó piezas, eh, pero todavía no hay un consenso de cómo hacerlo porque hay comunidades pues que todavía no se han organizado para tal fin. Entonces, y hay muchas culpas y hay cosas políticas metidas, entonces obviamente eso se complica muchísimo más. Pero obviamente ese mercado que había ahí
se va a acrecentar hacia el siglo XVIII, XIX, después de la Revolución Francesa, y ya con la llegada de los primeros exploradores arqueólogos a redescubrir estas culturas prehispánicas, entonces pues se va a generar un nuevo mercado donde se roban las piezas prácticamente, se las llevan a los museos. Los museos pagan exploradores para ir a buscar piezas y las que llegan de aquí de Mesoamérica o de las culturas incas o de las culturas africanas o asiáticas, pues obviamente se van a esos museos, pero son robadas, ¿no? Y entonces allá cobran un valor diferente. Simplemente el hurto que hace Napoleón comparado con los nazis o con lo que hicieron los ingleses, también al robarse cantidad de piezas, o los holandeses y los alemanes y los belgas sobre todo en África, que se llevan piezas que eran piezas sacras, simbólicas, muy fuertes, y que allá van a cobrar un valor impresionante, y ese valor lo podemos ver cuando hacen las subastas de Sotheby o de Christie, donde prácticamente y cínicamente subastan piezas robadas, piezas que se robaron, y hay un mercado de arte ahí bastante cínico y bastante, digamos, vergonzoso. Que no les importa un carajo a estos grandes capitalistas, porque finalmente hay otro mercado subterráneo que ese que no vemos, donde corredores y todo venden piezas de arte robado o de obras a precios exorbitantes, extremadamente locos, pues, que no corresponden ni siquiera al valor de las obras. Pero dentro de estas sociedades burguesas enriquecidas, pues obviamente ellos le dan otro valor según sus usos. Y también, obviamente, el arte barroco, cuando llega el barroco, pues el arte también comienza a tener ser apropiado por la iglesia, y también empieza a haber otro tipo de valores. Entonces, obviamente, Marx y hay muchos teóricos que han hablado acerca de cómo se genera el valor de la obra de arte. Y cuando entra al mercado, pues obviamente los artistas tienen que vivir de algo, y entonces pues tienen que entrar al mercado para vivir. Pero en un momento dado, en el siglo XX, perdieron el control de la obra, porque muchas de las obras surgieron como contracorrientes a lo establecido, como protestas, como críticas, y surgieron, pero obviamente en un momento dado perdieron el control y el mercado se apoderó de ellos. Es decir, el mercado se comió al artista. Entonces, obviamente, la autenticidad va, va, va a pelear contra la demanda del mercado. Entonces, mientras muchos artistas aspiran a crear su visión personal y tratar de mantener una autenticidad que no necesariamente siga al mercado, el capitalismo, tarde o temprano, va a crear un sistema en el que estas obras, cualquiera, musical, cine, pintura, literatura, tiene que adaptar al mercado de demanda para ser económicamente viable. Es decir, si no hay ese dinero, si no hay esa circulante, pues entonces de qué vive el artista, ¿no? Y obviamente esa disyuntiva es la clásica, ¿no? O se sigue la visión artística personal, pero se vive en la pobreza porque no genera ingresos, o se adapta a lo que el mercado espera tener como éxito financiero. Entonces lo podemos ver en la música actualmente, podemos tener géneros musicales totalmente carentes de un valor estético, o pinturas o performance o esculturas sin un valor estético que impresione, que diga algo, que transmita algo, y prácticamente valer o generar ganancias millonarias a los mercantes de esto, a los autores y a los agentes, ¿no? Obviamente esto hace que también pensemos el arte como estos que quieren, sí, que su arte finalmente no entre este mercado y crean sistemas alternativos de transacción del arte, pues
obviamente crean una resistencia cultural, pero la instrumentalización obviamente, eh, pues es más fuerte, ¿no? Porque si bien el arte ha sido históricamente una forma de resistencia frente al poder económico y político, incluido al capitalismo, muchos movimientos artísticos, muchos, han surgido como reacciones críticas a estas desigualdades o las alineaciones que el sistema capitalista genera. Sin embargo, el capitalismo tiene la capacidad de instrumentalizar y absorber incluso las formas más subversivas de arte. Y obviamente va a terminar volviéndolas productos consumibles, vaciándolas de su contenido crítico original. Y por ejemplo están los estilos musicales o estéticos que nacieron como expresiones contraculturales como el punk, ¿no? O el rap, ¿no? Y que hoy han sido convertidos en modas mainstream dentro de esta lógica del mercado. Entonces, ahora cuando alguien se dice que es muy punk, pues obviamente hasta es risible sus actitudes porque lo punk originalmente era bastante contestatario, ¿no? Entonces, esta tensión también se traduce en esta disyuntiva de que si el arte es un bien público o el arte debe ser un bien privado, ¿no? Y en este sistema de mercado capitalista, pues el arte se transforma en un bien privado, pues puede ser comprado y poseído por individuos, desde coleccionistas, corporaciones, instituciones. Sin embargo, muchas corrientes artísticas definen el arte como un bien público, algo que debe ser accesible para todos sin importar el estatus económico. Y esto que parece una entera equidad, pues obviamente genera esta tensión entre la visión de arte como algo que debería ser disponible para enriquecer la vida de todos y el hecho de que el arte se convierta en un lujo o una inversión económica para unos pocos. Y esta es la disyuntiva de los museos y los coleccionistas. Nosotros vamos a los museos usualmente y vemos estos bienes que compra a veces el Estado y que los tiene ahí y los exhibe. Claro, tenemos que pagar por entrar a un museo, ¿no? Pero obviamente los grandes coleccionistas pues tienen su mercado alterno y así como en el Renacimiento y hasta después de la Revolución Francesa las obras van a empezar un poco a verlas el pueblo, obviamente pues estas no correspondían, ¿no? Estaban ahí ocultas y solamente eran para unos grandes señores enriquecidos, ¿no? Para muy pocos. Obviamente, no podemos negar que entonces que hay una interdependencia entre los artistas y el capitalismo, entre el arte y el mercado, y ahí está lo tóxico de esta relación, ¿no? Porque si bien hay una financiación y sustentabilidad, eh, entendiendo esto como que los artistas dependen del capitalismo para financiar su trabajo y poder vivir de su arte, ya sea de mecenas privados, galerías, comercios, productoras cinematográficas, editoriales, plataformas de streaming y muchas formas de comercio artístico que permiten llegar a los creadores, a grandes audiencias y obtener, bueno, pues ingresos. Pero muchos artistas buscan encontrar un equilibrio entre esta autonomía creativa y la necesidad de participar en un sistema económico que haga su trabajo sostenible. Y esto incluso Picasso lo vivió de que pudo tener independencia creativa ya cuando había vendido y cuando era millonario, ¿no? Lo podemos ver con algunos directores de cine que pueden darse el lujo de hacer películas independientes de bajo costo, pero que es una versión creativa, o músicos que fuera del sistema producen su propia música y la distribuyen por streaming a costos también muy bajos con su libertad creativa. ¿Cuál es la desventaja de esto? Bueno, que las grandes empresas también tienen sistemas para bloquear esto, para imponer, para generar tendencias a través hoy, por ejemplo, de las redes sociales y se generan grandes tendencias musicales, artísticas, de moda, de peinados, todo lo que tenga que ver con el arte. Y obviamente, pues le entran ahí, se bloquean los pequeños mercados de arte donde los precios son, digamos, más accesibles, se pierde esa conexión, ¿no? También la difusión y la tecnología que se utiliza en la actualidad
pues está generando un problema severo porque, pues, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, el diseño gráfico, los artistas, los pintores, ¿no? Todos ellos han comenzado, los animadores han empezado a perder trabajos. ¿Por qué? Pues porque ahora ya la inteligencia artificial, esto que son simplemente algoritmos y programas dados, programaciones, eh, lo hacen feísimo, sí, pero lo hacen con costos baratísimos. Entonces, pues a- pagar una inteligencia artificial a un programa o pagarle a un diseñador, pues ahí está la cosa, ¿no? Entonces ahora se diseñan portadas de libros, música, pone uno algunos teclados ahí, unas guitarras y entonces se genera música o fotografía o todo ello. Y entonces está la contradicción de que se pretende que puedan todos ser artistas, democratizar el hacer artístico, pero obviamente con una calidad ínfima, ¿no? Entonces vamos a parecernos al cuento de Borges, de Pierre Menard, el creador del Quijote, donde en algún día un mono va a poder escribir el Quijote, ¿no? En algún día la inteligencia artificial va a poder escribir una novela y publicarse, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedó el artista? Entonces, obviamente, esta innovación creativa sí impulsa la competencia, pero también desmotiva, ¿no? Porque ahí entra una lógica muy competitiva del capitalismo que si bien intenta provocar esta innovación artística, pues obviamente el mercado se satura, ¿no? Los artistas quieren experimentar nuevas cosas ahora con la tecnología, pero básicamente van perdiendo la batalla ante esto. Es innegable que está pasando esto y que obviamente les está saliendo los costos mejor. Bueno, eh, con esto terminamos nuestra charla de hoy. La próxima semana vamos a tener una plática interesante sobre la segunda parte sobre la relación tóxica del sexo y el amor y desde la versión femenina. Aquí nos vemos.